Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Ali Tergenk ya tomó una decisión sobre el terreno que heredó de su abuelo. La preferencia del actor, que no está de acuerdo con el diseño moderno del sitio, sorprendió a todos. Ali Tergenk acaparó la atención con su decisión sobre la herencia. El exitoso actor, quien recientemente interpretó a Kinan Baran en la serie Kral Kaybederse, se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo con su decisión sobre el terreno heredado de su abuelo. El terreno heredado de su abuelo se convirtió en noticia. Ali Tergenk, quien se había mantenido alejado de la pantalla por un tiempo, ha estado en el centro de atención recientemente debido a sus inversiones comerciales. El actor, que mantiene una agenda apretada entre Estambul y Londres, ahora está en el punto de mira por la herencia que recibió de su familia. Supuestamente, Ergenk heredó el terreno de su abuelo junto con sus hermanos y primos. Si bien se discutieron varios proyectos para este terreno de propiedad conjunta, la elección de Ali Tergenk sorprendió a todos. Quería una mansión en lugar de una urbanización privada. Se había planeado una moderna urbanización privada para el terreno heredado. Sin embargo, se afirma que Ali Tergenk abordó este proyecto desde una perspectiva diferente. Se rumorea que el exitoso actor quería que se construyera una mansión especial en Safranbolu, que reflejara la arquitectura tradicional, en su parcela, en lugar de un edificio común. Por lo tanto, se afirma que su objetivo es crear un espacio vital especial que preserve el patrimonio familiar y conserve las huellas del pasado. Su elección tradicional atrajo la atención. La preferencia de Ali Tergenk por una mansión que respetara el estilo histórico, en lugar de una villa moderna o una residencia de lujo, también atrajo la atención en las redes sociales. Muchos comentaron que esta elección refleja la importancia que el actor le da al patrimonio cultural. Aunque aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el proyecto, esta afirmación se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Parece que Ali Tergenk seguirá siendo noticia no solo por su carrera, sino también por sus inversiones y su estilo de vida. La decisión de Ali Tergenk sobre su herencia sorprende. Quiere una mansión en Safranbolu en lugar de un complejo residencial en el terreno heredado de su abuelo. Ali Tergenk, uno de los actores más exitosos de la televisión y el cine turcos, esta vez fue noticia no por un proyecto en el que actuó, sino por la herencia que recibió de su familia. Se dice que el famoso actor, quien recientemente interpretó a Kinan Baran en la serie Kral Kaybederse, Si el rey pierde, ha abierto un nuevo capítulo en su vida familiar con su decisión sobre las tierras heredadas de su abuelo. Se afirma que Ergenk, quien supuestamente prefiere la arquitectura tradicional a un proyecto de complejo residencial moderno, ha despertado gran curiosidad en los círculos de la farándula. Ali Tergenk, quien ha dado vida a muchos personajes importantes a lo largo de su carrera y se ha labrado un nombre con sus interpretaciones, especialmente en obras históricas y de época, también suele ser noticia por su vida privada y sus inversiones. El exitoso actor, que se ha vuelto más selectivo con sus apariciones en pantalla, está atrayendo la atención no solo por su ajetreada vida entre Estambul y Londres, sino también por sus decisiones respecto a las propiedades heredadas de su familia. Un terreno heredado de su abuelo genera un nuevo debate familiar. Según las acusaciones, un terreno heredado por Ali Tergenk de su abuelo pasó a formar parte de una herencia compartida que también incluía a sus hermanos y primos. Se rumorea que se han expresado diferentes opiniones sobre el terreno, que supuestamente pertenece a la familia en copropiedad. Según las acusaciones, inicialmente se consideró un proyecto más moderno para el terreno. Se discutió la idea de aplicar el concepto de urbanización, muy popular hoy en día, y que los miembros de la familia vivieran en residencias modernas en sus propias secciones. Sin embargo,
se afirma que Ali Tergenk no estaba muy convencido de esta idea. Se sugiere que el famoso actor no quería que el terreno heredado de su abuelo se valorara únicamente por su valor monetario y que daba más importancia a preservar el legado familiar. Se afirma que Ergenk propuso una idea muy diferente en ese momento. Se rumorea que Ali Tergenk deseaba una mansión Safranbolu en lugar de una vivienda en una urbanización privada. El detalle más llamativo que circula en la prensa rosa es que Ali Tergenk quería una estructura que reflejara la arquitectura tradicional turca para su parcela, en vez de una villa moderna, una residencia o una casa estándar dentro de una urbanización privada. Según las acusaciones, el exitoso actor solicitó que se construyera una mansión Safranbolu especialmente para él en la parcela que le fue asignada. Las casas Safranbolu, con sus detalles en madera, amplias zonas de estar, estructura de ventanas tradicional y vestigios de la arquitectura histórica turca, destacan por su concepción arquitectónica que fusiona el pasado y el presente. Se dice que Ergenk también quería alejarse de un proyecto de vivienda convencional al preferir este estilo arquitectónico. Se afirma que la idea del actor no es solo una preferencia estética, sino que también surge del deseo de integrar la tierra heredada de su abuelo con la historia de su familia. Si el proyecto se concreta, se espera que dé como resultado un espacio habitable muy diferente a una residencia de lujo clásica. Prefiere conservar vestigios del pasado en lugar de la vida moderna. Hoy en día, especialmente en las grandes ciudades, la mayoría de los nuevos proyectos de vivienda se basan en arquitectura moderna, complejos seguros, instalaciones sociales y espacios habitables tecnológicamente avanzados. Sin embargo, la preferencia de Ali Tergenk difiere bastante de esta tendencia general. Se afirma que el famoso actor prefiere vivir en una mansión independiente con características arquitectónicas del pasado, en lugar de un complejo con edificios altos y de aspecto similar. Esta preferencia también le recordó a los personajes históricos que Ergenk ha interpretado. Se comentó que este interés por la arquitectura tradicional, dado que el actor ha participado en dramas de época y producciones históricas a lo largo de su carrera, también coincide con sus gustos personales. El hecho de que Ali Tergenk, quien reflejó con éxito la atmósfera de la historia otomana en producciones de época como El Siglo Magnífico, desee un espacio vital que también conserve las huellas del pasado en su vida real, ha sido considerado un detalle notable en el mundo del espectáculo. Un enfoque emocional hacia la herencia familiar. También se argumenta que la decisión de Ali Tergenk no debe verse simplemente como una inversión inmobiliaria. Se cree que un terreno heredado de su abuelo no solo tiene un valor material para la familia, sino que también forma parte de una memoria que se extiende del pasado al presente. Se sugiere que, por esta razón, Ergenk desea que la estructura que se construya en el terreno sea un edificio especial que refleje la historia de su familia, en lugar de un proyecto de vivienda moderno. Si se concreta la idea de la mansión Safranbolu, se plantea que el edificio podría diseñarse para satisfacer las necesidades de la vida moderna, sin dejar de incorporar elementos arquitectónicos tradicionales. En otras palabras, el edificio, que tendrá la apariencia de una mansión histórica por fuera, podría incorporar las comodidades actuales en su interior. Se afirma que este diseño podría crear un vínculo notable entre el pasado y la vida moderna. La elección de Ali Tergenk también fue tema de conversación en redes sociales. Tras la publicación de la noticia en la prensa sensacionalista, comenzaron a aparecer comentarios en redes sociales sobre la elección de Ali Tergenk. Algunos usuarios de redes sociales consideraron muy original la preferencia del famoso actor por una mansión tradicional en lugar de un complejo moderno, mientras que otros afirmaron que dicha elección se ajustaba a la personalidad y la carrera de Ali Tergenk. Sobre todo teniendo en cuenta el creciente interés por la arquitectura tradicional turca en los últimos años, se comentó que la elección del famoso actor era digna de mención. Si bien una villa lujosa o una residencia ostentosa sería una opción más común para muchos, la idea de una mansión en Safranbolu sugería que Ergenk veía el patrimonio desde una perspectiva diferente. También en el punto de mira por sus inversiones inmobiliarias. Ali Tergenk ha sido objeto de atención de la prensa sensacionalista durante muchos años, no solo por su actuación, sino también por su vida privada y sus inversiones económicas.
Especialmente en los últimos años, el actor, que se ha vuelto más selectivo en su carrera, es conocido por invertir sus ganancias en diferentes áreas y dar importancia a las inversiones inmobiliarias. Se afirma que Ergenk, quien lleva una vida viajando entre Estambul y Londres, es muy meticuloso con las propiedades heredadas de su familia. Por lo tanto, se cree que la decisión sobre el terreno heredado de su abuelo no es solo una elección de construcción, sino también una decisión importante sobre cómo se transmitirá el legado familiar a las futuras generaciones. El proyecto aún no está finalizado. Por otro lado, no ha habido ninguna declaración oficial del actor ni de su familia sobre la afirmación de que Ali Ergenk construirá una mansión al estilo Safranbolu en el terreno heredado de su abuelo. Por lo tanto, se afirma que los detalles que se están comentando son, por el momento, solo rumores que circulan en la prensa rosa. En el proceso venidero se aclarará cómo se utilizará el terreno, qué tipo de acuerdo se alcanzará entre los miembros de la familia y si Ergenk construirá realmente una mansión de arquitectura tradicional. Sin embargo, incluso la declaración ya hecha basta para revelar una faceta diferente del enfoque inversor de Ali Ergenk, una decisión diferente en la vida real de Kinan Baran. Ali Ergenk, quien recientemente ha estado en el centro de atención por su interpretación de Kinan Baran en la serie Si el rey pierde, continúa acaparando la atención no solo por su poderosa actuación, sino también por los acontecimientos en su vida privada. El actor, que ha dado vida a numerosos personajes a lo largo de su carrera, vuelve a ser noticia en la prensa sensacionalista por una decisión que ha tomado en su vida personal. Si los rumores son ciertos, Ali Ergenk quiere transformar el terreno heredado de su abuelo en un espacio residencial especial que conecte el pasado con el futuro, en lugar de utilizarlo como una simple zona de inversión. Su preferencia por una mansión tradicional de Safranbolu en lugar de un concepto de diseño moderno parece ser la decisión más llamativa del famoso actor en este sentido. Por ahora, todas las miradas están puestas en Ali Ergenk a la espera de una posible declaración. Si bien es motivo de curiosidad si el famoso actor realmente emprenderá un proyecto de mansión con arquitectura tradicional, se espera que esta estructura, de realizarse, sea un proyecto que atraiga la atención no solo por la familia, sino también desde el punto de vista arquitectónico. ¿Cómo Ali Ergenk reclamará la herencia dejada por su abuelo y qué tipo de vivienda se levantará en este terreno dentro de unos años será probablemente uno de los temas más comentados en el mundo de las noticias de famosos en los próximos días. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.